Mi nombre es Frangie Hedler y les voy a estar hablando sobre algunos tumores benignos que se presentan en las mamas. Voy a comenzar hablando sobre el adenoma, el cual es una lesión benigna muy frecuente. Son palpables y pueden delimitarse bien con la mano. Son móviles, dando a veces una sensación escurridiza como si hubiera una canica bajo la piel. Por lo general, los fibroadenomas son indoloros, pero en ocasiones se vuelven sensibles y molestos, normalmente justo antes del periodo menstrual o si se encuentra en zonas que pueden rozar con el sujetador. El fibroadenoma es el tumor de mama más frecuente visto en mujeres por debajo de los 35 años. El pico máximo de incidencia es en la tercera década de la vida. Estos tienen una presentación clínica característica como una masa móvil, apariencia gruesa, bien definidos pero no encapsulados y superficie suave, que pueden variar en apariencia de lobulado, mixoide grisáceo, semitransparente a fibrosis densa. En ocasiones se pueden evidenciar los espacios que se corresponden con las mamas ductuales. Suele crecer hasta 2 o 3 centímetros y entonces detenerse hasta su crecimiento, pero estos pueden llegar hasta 6.7 centímetros. Cuando ocurre esto se les denomina fibroadenoma gigante. Sobre el 10 o 20% de los fibroadenomas son múltiples y bilaterales y pueden crecer en tamaño durante el embarazo y llegar a infartarse después del parto. Estos también se pueden utilizar como un nombre genérico que incluye a todo tumor benigno confinado de la mama. Microscópicamente se caracterizan por tejido fibroso en la mayoría del fibroadenoma perinalicular o intracanalicular. Las mamas y los brotes ductales están rodeadas por tejido fibroso y el músculo liso es un raro componente. El epitelio dentro del fibroadenoma puede tener apariencia como el resto de la mama, incluyendo la metaplasia apocrina. El fibroadenoma pericanalicular mantiene los espacios ductales dilatados, redondos y ovales, mientras que en el tipo intracanalicular las luces ductales están comprimidas por estroma fibroso polipoideo, creando espacios irregulares como hendiduras. Bajo la influencia de las hormonas, los ductos llegan a ser hiperplásicos, con formación papilar y más de 2 membranas celulares. El estroma fibroso varía desde mixoide e hipocelular a fibroso y moderadamente celular. Las figuras mitóticas rara vez ocurren, pero la atipia nuclear está ausente o mínima, permitiendo la separación del cistosarcoma filoide. La involución es común con el incremento de la edad de la lesión. El estroma llega a ser celular, más fibrótico y alinizado con groseras calcificaciones. En los fibroadenomas antiguos, el epitelio ductal llega a ser tan atrófico que puede llegar a desaparecer completamente. Rara vez los fibroadenomas crecen en la mujer posmenopáusica con o sin terapia sustitutiva. El manejo conservador de los fibroadenomas en pacientes por debajo de 40 años es seguro y aceptable en la mayoría de las mujeres, siempre que sean seleccionadas y que la paciente opte por el seguimiento. Durante un examen clínico de los senos, el médico revisa ambas mamas para detectar bultos y otros problemas. Algunos fibroadenomas son demasiado pequeños para sentirlo, por lo que solo pueden ser descubiertos en pruebas por imágenes diagnósticas
por examen clínico, ecografía y punción con aspiración de aguja fina. En cuanto al angioma o hemangioma mamario, es infrecuente, usualmente extraparenquimatoso y en la mayoría de los casos no requiere tratamiento. Pueden estar localizadas en el tejido celular subcutáneo o estar mezcladas con el tejido mamario. Estas lesiones son en su mayoría lobuladas o bien circunscritas. Los estudios por imágenes convencionales pueden ser no concluyentes y la resonancia magnética es más específica y orienta el diagnóstico. Son masas ovales, densas y pueden presentar calcificaciones asociadas por mamografías sólidas, ecogénicas, con sectores anecoicos y vascularización presente por ultrasonido e isoperiintensas en todas las secuencias de resonancia, mostrando realce lento y periférico tras la administración de contraste endovenoso. En cuanto al amartoma, se caracteriza por presentarse en casi las segundas décadas después de los fibroadenomas, en general con bordes bien definidos y contenido graso, tejido glandular y tejido fibroso conectivo. Aparece en las mujeres en la edad media de la vida y se presenta clínicamente como un nódulo bien definido e indoloro. El amartoma es usualmente asintomático, pero puede llegar a ser palpable con incremento del tamaño y tejido fibroso, dando consistencia firme. La mayoría ocurre en mujeres sobre los 35 años. Histológicamente, el amartoma consiste en una cantidad variable de tejido adiposo, estroma fibroso y tejido glandular, siendo algunos de ellos quísticos. La cápsula puede ser completa o parcial. Un hallazgo inusual en el estroma fibroso es la apariencia de los espacios capilares que se denominan pseudoangiomas. El amartoma mamario es una entidad rara con una incidencia del 0.1 a 0.7%, aunque la incidencia real probablemente sea mayor. La imagen mamográfica suele ser típica, muestra el patrón clásico de la masa ovalada o lentiforme bien delimitada con áreas radiolúcidas que contienen grasa, áreas más densas de tejidos fibrosos y elementos adenomatosos, bordes estrechos y a veces una fina cápsula. La ecografía muestra un patrón ecogénico heterogéneo y describe el desplazamiento de estructuras mamarias por la masa. Se debe establecer siempre el diagnóstico diferencial del amartoma con el fibroadenoma. Ambos comparten características como fibrosis del estroma y son tumores circunscritos y presentan lóbulos, pero la falta de adherencia del amartoma al tejido mamario circundante es la principal diferencia. De todas formas, la incisión quirúrgica completa es lo único que permite la identificación correcta de esta lesión. En cuanto al papiloma único, este es cuando un solo tumor crece en los conductos mamarios grandes, generalmente cerca del pezón. También se le llama papiloma intraductal solitario. Se siente como una pequeña masa cerca del pezón y podría ocasionar secreciones o sangrado por el pezón. Sin embargo, este tipo de bulto no está asociado con un riesgo mayor de tener cáncer de mama. No existen factores de riesgo conocidos con esta afección. Son tumores benignos no cancerosos semejantes a verrugas que crecen dentro de los conductos lácteos de los senos. Están compuestos por tejido glandular en conjunto con tejido fibroso y vaso sanguíneo. Representa aproximadamente el 10% de todas las lesiones benignas no cancerosas de la mama. No debe confundirse con el cáncer papilar de mama, ya que este es un tipo de lesión maligna. Habitualmente no genera síntomas, pero puede haber secreción por el pezón o un pequeño nódulo palpable. Aunque la lesión no es un cáncer, el tratamiento es la remoción quirúrgica, debido a que en algunos casos puede haber un aumento leve del riesgo de cáncer de mama a futuro. Se presenta con más frecuencia entre los 35 y los 55 años, aunque puede aparecer a cualquier edad. En la mayoría de las mujeres, el papiloma intraductal
es asintomático, es decir, que no hay ninguna manifestación clínica y puede ser un hallazgo casual durante un estudio por imágenes mamarios. Cuando hay síntomas, la consulta puede deberse a secreción por el pezón de color claro o sanguinolento, un pequeño nódulo palpable en el seno, generalmente el tamaño oscila entre 1 a 2 centímetros y tiene relación con el diámetro del ducto donde se desarrolla. En algunos casos puede haber algunas molestias, pero no es habitual el dolor. Existe una variedad de pruebas para diagnosticar el papiloma intraductal que puede incluir mamografía digital, ecografía mamaria, biopsia con aguja fina o punción con aspiración y biopsia con agujas gruesas. En las mujeres con edad menor a 40 años es más probable que se indique una ecografía mamaria, pero la mamografía estándar o digital puede ayudar a evaluar las imágenes. El diagnóstico se confirma con el examen de una pequeña muestra de la lesión que puede obtenerse por biopsia con aguja fina o gruesa. El tejido mamario se examina con un microscopio óptico y se realizan algunas pruebas en laboratorio para determinar el tipo de células que están presentes y si tienen algún rasgo de malignidad. El tratamiento del papiloma intraductal es la cirugía para eliminar completamente el tumor. Generalmente se realiza una lupectomía, es decir, que se extrae solo una lesión y el tejido que lo rodea, conservando la mama. Se realiza con anestesia general en un quirófano y el pronóstico general es excelente. Pasando ahora a lo que es el papiloma múltiple, anteriormente mencioné que los conductos más alejados del pezón son pequeños y allí cuando se presenta un tumor en los conductos lácteos se le denomina papiloma único o papiloma intraductal solitario, y cuando se manifiestan en racimos en las áreas cercanas al pezón se le denomina papiloma múltiple. Estos presentan un mayor riesgo de desarrollar un cáncer de mama. En este caso son más pequeños y se manifiestan con grupos pequeños de tumores, son más complicados porque los expertos lo relacionan con una afección precancerosa de los senos llamada hiperplasia atípica. Generalmente se recomienda una ecografía de mama. También se pueden realizar pruebas adicionales como una biopsia de mama para descartar el cáncer. En estos casos se inserta una aguja fina en el tejido mamario y se extraen algunas células para analizarlo. Si existe secreción del pezón, es posible que también se realice un examen microscópico para buscar células cancerosas. El ductograma, por otra parte, es un tipo de radiografía que ayuda a determinar la causa subyacente de la secreción del pezón. Se realiza inyectando un medio de contraste en los conductos mamarios para que el médico pueda verlos en las radiografías con mayor facilidad. Cuando tienen múltiples papilomas y se es menor en mujeres, en mujeres menores de 35 años puede haber más riesgo, y el mayor inconveniente es que no existe una forma específica de prevenirlo y solo se realiza una detección temprana si se acude al ginecólogo con regularidad para hacerse pruebas en las mamas.